Pensamiento crítico. Piensa por ti mismo y permite que otros disfruten el privilegio de hacerlo. Muy interesante. Soy John Padilla, estudiante del programa de la licenciatura en Filosofía. En esta oportunidad y atendiendo pues al proyecto de análisis social, ejercicio etnográfico, pero también a los momentos anteriores, a los contenidos de las unidades, se llevará a cabo la socialización, en primer lugar, de algunas de las características del pensamiento crítico, para luego, en segunda instancia, responder a la pregunta por la influencia tanto en la educación como en la sociedad. Contamos con un objetivo general en donde es identificar de manera significativa algunas de las principales características, como también la influencia que posee el pensamiento crítico en la sociedad. Para empezar, a través de autores como Dewey, citado por Vendry Rodríguez, 2020, se define el pensamiento crítico como un proceso metacognitivo que incrementa las posibilidades de elaborar una conclusión o solución lógica ante argumentos o problemas, página 13. No obstante, de una manera más sencilla, esto no es sino la capacidad puntual que tiene el ser humano para analizar, evaluar las consistencias o estructuras, no solo de los razonamientos, sino también de la realidad, de la vida, las ideas, el dogma, la influencia, el conocimiento, etcétera, como elementos dados inherentes a la cotidianidad. Por otro lado, una de las preguntas que encausan el pensamiento crítico tiene que ver con identificar cuáles son algunas de sus principales características, pero cabe tener en cuenta que su espina dorsal es la curiosidad, quien articula con la disposición y para adquirir nuevos puntos de vista o perspectivas. Entonces, una de las principales características del pensamiento crítico son comprender el vínculo entre ideas, es capaz de jerarquizar de acuerdo a la relevancia de los argumentos, reconoce, construye, evalúa los razonamientos, identifica en concordancia y contradicciones. Tiene un acercamiento inconsistentes y sistemático hacia los problemas. Estas son algunas de las principales características del pensamiento crítico, donde pues resumir los criterios de observación, analizar, evaluar tanto la información. Seguimos con pues el pensamiento crítico además es el marco de la educación en la sociedad. El pensamiento crítico supone hoy día un impacto hacia la construcción de una actitud general subjetiva ante el mundo, la realidad y la libertad del estudiante, no solo como sujeto social en la era del conocimiento y la información, sino además como un sujeto activo que evalúa el desarrollo de un lenguaje y siendo crítico propio del mismo, de los problemas que se abordan bajo los diferentes momentos, bajo los diferentes problemas que se manejan. Para finalizar, el pensamiento crítico no solo es una actitud de rigurosidad ante lo dado, ante el conocimiento, también es un elemento de redescubrimiento de otro, o es decir, de un tipo de comportamiento que permite, entre otras cosas, el volver a pensar negativamente el ser humano, permitir de un criterio como el de la liberación, pero para ello debe potencializar desde la educación, desde las zonas marginadas por medio de la pedagogía crítica que dan a entender pues caracterizar voluntariamente la filosofía en la sociedad contemporánea. Para concluir, aunque parezca contradictorio, el pensamiento crítico no puede resumirse en un solo concepto o enfoque, referente teórico o cambio, y por carga práctica que merece. La diversidad de su interpretación es por lo tanto equivocado, es decir, que puede atender a las diversas significaciones o sentidos que se tiene a la mano o conforme a sí mismo. No obstante, de algo sí hay que estar seguro y no es el hecho de que esta actitud, habilidad, destreza, proceso, etcétera, se yerge de la metacognición y articula junto con otros elementos como el aprendizaje, la reflexión, la evaluación, en fin. Por tanto, el pensamiento crítico pues nos da esa capacidad para lograr tener ejemplos tanto en la educación como en la sociedad, en donde evalúa, donde premia esa capacidad de poder pensar, de poder tener una opinión frente a diferentes momentos, tener una opinión frente a diferentes perspectivas, a diferentes problemas que se nos presentan.